Hemos venido haciendo un recorrido que, para los que han estado siguiendo esta serie de estudios, lo comenzamos con Abel, de acuerdo ahí al capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Comenzamos con Abel, aquel cuya ofrenda agradó a Dios, ustedes recuerdan. Pasamos por Enoc, el hombre que caminó con Dios, Noé, la obediencia, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos aquellos eminentes personajes de la antigüedad que destacaron por su fe en Dios, lo que nos dice que la fe no es una mera teoría o algo ideal, inalcanzable, sino que hay ejemplos de hombres, de personas que vivieron la fe y que llegaron al final de sus días creyendo en Dios. El propósito de todo esto es descubrir cómo operó la fe en estos hombres, ¿verdad? Cómo se constituyeron en verdaderos testigos de la fe verdadera para nosotros hasta el día de hoy. Nuestra base bíblica, como les decía, la hemos tenido allí en el capítulo 11 de Hebreos, que comienza diciendo: la fe es esto, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, siguiendo la secuencia, hoy nos corresponde hablar de otro de estos importantes personajes del Antiguo Testamento y le corresponde el turno a Moisés. Para ello daré lectura a los versos desde el 24 al 29 del capítulo 11 de Hebreos, donde dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Para complementar esto y para tener una visión completa de Moisés, será importante considerar la vida de Moisés, la cual se registra en todo el libro de Éxodo y Números. Y algo importante también para tener en cuenta es la referencia que hace Esteban sobre Moisés allí en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Los versos 20 y 21 de Hechos 7 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Además se nos dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso, no solo en palabras, sino también en obras. Desde José, de quien hablamos la semana pasada, hasta Moisés, el día de hoy, ha transcurrido un largo periodo de 430 años. Y un pueblo de Israel que ha aumentado su población a prácticamente 2 millones de personas. Siendo honestos, no podemos hablar de 430 años de esclavitud, porque realmente el primer tiempo que estuvieron en Egipto los israelitas no eran esclavos hasta que cambia la política en Egipto, y es ahí cuando empieza realmente la opresión. Primero hubo una buena convivencia, después una opresión y después llegamos a la esclavitud, pero lo importante es que son 430 años de diferencia entre José y Moisés. Y por supuesto que Moisés merece un trato especial, una consideración especial, porque es el hombre que va a sacar a todo un pueblo de la esclavitud. Ya nos olvidamos de los temas familiares, de lo que sucedía en casa de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahora tenemos una multitud, tenemos un pueblo, una nación, y tenemos a un hombre delante de ellos que le va a entregar a ese pueblo la ley de Dios
y lo va a organizar como nación. Quiere decir que nosotros tenemos en Moisés a un modelo del hombre que está sirviendo a Dios y que está sirviendo a un pueblo. Ciertamente Moisés es muy importante porque es una bisagra entre un clan familiar y un pueblo, entre una vida de esclavitud y una vida de libertad. De Moisés, el libro de Hebreos ocupa un importante espacio, no como lo hizo con Enoc o con Isaac o con Jacob. ¿Por qué? Porque justamente Moisés es el ejemplo de cómo Dios moldea al que quiere servirle por medio de la fe. Porque acá tenemos a un gran servidor de Dios, que va a servir a todo un pueblo además, y cómo Dios lo va preparando y cómo la fe es fundamental en la formación del siervo de Dios. Ahora, por supuesto, todos nosotros somos llamados a servir al Señor. Es decir, no es que hay una cantidad de cristianos que son llamados a ser siervos y otra cantidad que son llamados a mirar simplemente lo que hacen los siervos. Claramente no es así. Si ustedes piensan en el lugar donde Dios les puso y la gente que tienen alrededor, ustedes van a encontrar un montón de propuestas de servicio que Dios nos pone al alcance todos los días. Porque esa gente necesita conocer del amor de Dios, necesita conocer de Jesucristo, y por eso estamos en ese lugar. Por eso Dios nos puso en un determinado lugar. Muchas veces reducimos al servicio a ver qué me toca hacer dentro del programa de la iglesia. Y no es así. El programa de la iglesia siempre es muy limitado. Entonces uno tiene que buscar la forma en que el Señor lo puede usar allí donde está. Y este es el servicio más importante porque es el puente que se establece entre la sociedad y la iglesia, entre la persona necesitada y el Señor Jesucristo. Quiere decir que la preparación de un siervo no es solamente para alguien que va a guiar a un pueblo, sino que como Moisés, que tuvo que enrolarse en la escuela de la fe para que llegara a ser una persona útil al Señor. De igual modo, debe ocurrir con todos los siervos y siervas del Señor. Esteban, en su discurso, allí en el libro de Hechos, frente al Sanedrín, él dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Acá está señalando una doble formación de Moisés. En primer lugar, los primeros años de su vida los pasa con su madre, con su familia. Quiere decir que ahí él tiene una identidad, que es la identidad hebrea. Después llega al palacio del faraón y allí tenemos otra cosa, otra cultura, otra formación. Esteban cronológicamente va desarrollando la vida de Moisés. Por eso aquí marca los tiempos. Dice también en el verso 23, estoy en Hechos 7, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. A esa edad se produce un quiebre en la vida de Moisés y después en el verso 30 dice nuevamente que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Es decir, ya tenemos a un Moisés de 80 años cuando tiene esta experiencia transformadora en su vida. Acá es donde comienza la otra etapa y vamos a detenernos primeramente en los primeros 40 años de Moisés, cuando le vino al corazón visitar a sus hermanos israelitas. Podríamos decir que Moisés fue un hombre de una formación bicultural, es decir, tiene la formación de 2 culturas diferentes entre sí. Si volvemos a su infancia, podemos recordar cuando la princesa egipcia lo saca de las aguas. Es a la propia madre de Moisés a quien se lo encarga y le dice: llévate a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Así fue como Moisés fue cuidado por su madre los primeros años de su vida, y cuando ya estaba grandecito, ella lo trajo a la hija de Faraón. Indica esto que los primeros años de su vida fue criado en la cultura hebrea,
bajo los principios hebreos, porque obviamente sus padres eran hebreos y ellos mismos habían recibido esa formación. ¿Qué fue lo que recibió Moisés allí? Primeramente recibió la fe en un Dios único. Esta era la fe de los hebreos. Los egipcios, en cambio, creían en muchos dioses, pero su familia le enseñó a Moisés que había un solo Dios, que ese Dios había creado al ser humano no como concebían la creación los egipcios. Le enseñaron que Dios tenía un carácter moral, porque la historia de Noé muestra que Dios no acepta el mal y que emite juicios. La historia de Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham demuestra también que Dios es un Dios con carácter. Seguramente le enseñaron sobre la promesa hecha por Dios a Abraham y que José entró a Egipto y que hubo un tiempo en que los hebreos fueron de beneficio para Egipto porque José fue usado por Dios para salvarlos de una gran hambruna. ¿Se da cuenta? Entonces Moisés fue formado en la cultura hebrea. Pero después dice Esteban en Hechos que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Quiere decir que ahora pasa a otra escuela, que es la escuela egipcia. Y la escuela de los egipcios era diferente. Los egipcios eran politeístas, creían en muchos dioses, creían en dioses de la naturaleza, tenían cultos tremendamente inmorales. Recuerdan que el becerro de oro que erigió Aarón era una copia de los cultos que hacían los egipcios. El faraón era considerado por los egipcios un dios viviente. Según ellos era un descendiente directo del dios Sol. Y ya se pueden imaginar todo lo que esto conllevaba. Quiere decir que hubo dos culturas que formaron a Moisés. La cultura religiosa, espiritual y moral del pueblo hebreo, y por otro lado los egipcios, que eran una cultura desarrollada en conocimiento, en ciencia, en matemáticas y en un montón de cosas más. La cultura egipcia era sin duda la cultura más desarrollada de su tiempo. Quiere decir que Moisés fue formado en estas dos culturas. Era un hombre bicultural. En la Biblia también podemos ver a otros hombres biculturales. Por ejemplo, Pablo. Pablo era bicultural también. Él había sido criado en Tarso de Cilicia y conoció a toda la cultura romana y griega, pero fue criado como hebreo. Conocía también la cultura hebrea y acá en Moisés tenemos a un hombre que tiene dos culturas, la hebrea y la egipcia. Ahora llega el momento de la fe. ¿Cómo actúa la fe en este hombre que tiene dos culturas? La fe actúa produciendo un quiebre, como ya habíamos visto en los casos anteriores. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo que tenemos acá es un renunciamiento a una cultura. Dejo de pertenecer a esto. Moisés toma una decisión categórica y definitiva en cuanto a su cultura egipcia, ya no más. Y Egipto era para él privilegios económicos y sociales. Por la fe, y acá aparece la fe, por la fe Moisés rehúsa a la cultura egipcia, porque para él esas cosas eran cosas temporales y él tenía una idea de lo eterno. No quiero vivir el hoy, quiero vivir el hoy con proyección de eternidad y para eso él no puede estar unido a la cultura egipcia. ¿Y qué es lo que se produce en ese momento? Lo mismo que vimos en Abraham, se produce un quiebre. Y este es el quiebre en Moisés. Es el momento en que se quiebra, entonces dice yo rehúso a esto. Y cuando usted rehúsa está diciendo no encuentro posibilidad de servir a Dios como se debe participando de esta cultura. Por tanto, tomo una decisión. Y esa decisión debe ser una decisión de fe. O el mundo o Jesucristo. Pero jamás ambos. No se puede. En Abraham también se produjo ese quiebre. Él tuvo que dejar la cultura de Ur de los caldeos para iniciar algo nuevo, totalmente nuevo. Es el mismo quiebre que se produce también en Moisés, que tiene que quebrar con algo para empezar una cosa nueva. Ahora, si él miraba la historia, podía haberse conformado con otra cosa. Podría haber dicho, bueno, José también trabajó entre los egipcios
y yo puedo trabajar acá, pero no, porque estamos frente a una situación totalmente diferente. José trabajó en Egipto porque era un esclavo y no dejó de ser un esclavo, no dejó de ser un hombre dependiente del poder. Acá tenemos a alguien que elige, y es una elección fundamental. Por un lado tenemos un rechazo a algo, rechazo a una cultura, no porque la esté menospreciando, sino porque en el aspecto espiritual no le aportaba nada. Él iba a usar mucho de los conocimientos que tuvo en Egipto después cuando tenga que guiar al pueblo. En el liderazgo que tuvo Moisés con el pueblo, usó mucho de los recursos que fue aprendiendo durante todo ese tiempo, pero él corta con la parte espiritual de la cultura. Moisés elige la cultura hebrea, se define culturalmente. Yo pertenezco a este pueblo, al pueblo de Dios, y se identifica con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, y afronta los riesgos de identificarse con ese pueblo que estaba cautivo. Era riesgoso porque aquello marcaba un límite en su vida, un antes y un después, y entonces hay un punto de quiebre, un punto de inflexión, y ese punto es fundamental porque es el momento en que él dice: esta identidad no la quiero, yo quiero esta otra identidad, esta identidad que me identifica con Dios, la identidad con el Dios único. Si vemos esta elección desde el punto de vista humano, claramente no fue una buena elección. ¿Por qué? Porque dejó a los amos y se identificó con los esclavos. Dejó el lugar de privilegio para ir a un lugar de desventaja social. Es decir, humanamente no hizo una buena elección, pero espiritualmente hizo una excelente elección. Él privilegió el aspecto espiritual antes que el material. Y es notable que cuando nosotros hacemos este tipo de renuncia y decimos: aunque esto me puede beneficiar económicamente, socialmente o lo que sea, esto no es para mí, porque me llevaría a un desmedro espiritual. Entonces el Señor empieza a trabajar sobre la vida de esa persona. No lo deja solo porque es alguien que se ha definido. Y esto es lo que hizo Moisés. Define el acto germinal de la vida espiritual, para lo cual toma una decisión renunciando a algo que podría ser apetecible para cualquier otra persona. Leemos en la historia que cuando cumplió los 40 años, le vino en el corazón visitar a sus hermanos. Y en ese momento, de un modo concreto, comienza a identificarse con el pueblo hebreo. Sin duda este renunciamiento lo puso en la mira de las autoridades que dirían: ¿qué le está pasando a este hombre? Sin embargo, esto le dio una certeza espiritual y llegó a comprender algo que era el propósito de Dios para su vida. Que Dios en alguna forma frente a esta elección iba a usarlo para sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo que quiere decir que en ese momento aparece la convicción de que Dios tiene un propósito para mi vida. Lógicamente, cuando él quiere implementar esa convicción por sus propios medios y mata al egipcio que apremiaba al israelita, sufre un shock porque esa no era la manera. Se equivocó porque mató al egipcio y eso lo malquistó con Egipto. En ese momento no se dio cuenta de algo que es la elección espiritual. Que cuando elegimos espiritualmente estamos eligiendo un reino que no se maneja con los elementos del reino de abajo, que es el reino espiritual. Es eso que Jesús trató en vano de explicarle a Pilatos cuando le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, si aquí se usara los métodos humanos, le diría a toda la gente que está alrededor mío que salgan a pelear porque me quieren aprender. Pero mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Por tanto, la metodología que voy a usar es una metodología diferente. Y la entrega del Señor al mundo es voluntaria porque su reino no es de este mundo. Santiago, hablando del reino espiritual en el capítulo 1, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Esto era algo que Moisés tenía que aprender. No es justo actuar por arrebatos emocionales. Él usó la ira en ese momento y Dios le dijo, no, Moisés, este no es el camino. Y entonces comienza un segundo periodo de 40 años más en el desierto. Dice Hebreos 11 que por la fe de Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si bien tuvo que ejercitar la fe enfrentando a Faraón y anunciando cada una de las plagas, porque esto es lo que viene después cuando empieza su servicio efectivo, en ese momento en que él comete este crimen, tiene que irse de Egipto. La noticia de la muerte del egipcio se divulgó entre la gente y llegó a los oídos del faraón de que Moisés, por defender a un esclavo israelita, dio muerte a un capataz egipcio. Y la primera reacción de Moisés cuando se ve descubierto es el miedo, como diciendo, ¿y qué hice? Frente al peligro naturalmente sentimos miedo. Es una condición importante de la naturaleza humana, pero luego comprende que esto es algo que si viene de Dios, Él tiene que no temer. Es decir, muchas de las cosas que nos pasan como consecuencia a una operación de fe es el miedo. Porque será o no será, resultará o no resultará. Hasta aquí razonamos sobre eso y al razonar nos damos cuenta de que si nos hemos puesto en las manos de Dios, entonces el miedo está de más. Pero esto habla de la naturaleza humana tal cual es. La primera reacción de Moisés es el miedo. La segunda es como se explica allí en Hebreos 11, que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Quiere decir que al principio tuvo miedo, pero cuando se dio cuenta que Dios estaba con él, se va de Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostiene como viendo al invisible. Y acá tenemos al hombre que entiende lo que es la vida espiritual. La vida espiritual se asemeja con cosas que son invisibles, intangibles, que no pasan por los sentidos, pero que sostienen la vida del cristiano. Para el que no cree es una locura ver al cristiano en su fe o ver al hombre de fe. No se da cuenta que para el cristiano, como ha dado un salto en su vida espiritual, Dios es tan real como es irreal para ellos. Moisés sabía que el Dios invisible pero real lo estaba sosteniendo. Lo ha de experimentar durante el tiempo que pasa en el desierto por los siguientes 40 años. Queda en una actitud de dependencia total a Dios y aprende a depender de Dios y espera en el Señor. Cuando llega a un pozo de agua, justamente allí encuentra a la que va a ser su esposa y el que sería su suegro lo pone a apacentar las ovejas. Es decir, le encarga el pastoreo en ese momento. Y es en medio del silencio, del desierto, donde Dios comienza a moldear el carácter de Moisés. Me viene a la mente los 12 años de silencio de Pablo, tiempo en que Dios lo fue preparando interiormente. Acá Dios hace algo similar con Moisés. Lo aparta al desierto para poder trabajar en su vida. Moisés había sido poderoso en palabras y en obras, pero ahora en lugar de guiar personas, estaba guiando ovejas. Y en vez de tener una espada en la mano, tiene una vara y tiene que aprender de todo eso. Hasta que se cumplen 40 años más y será el momento en que dará inicio al servicio efectivo. Serán 40 años más hasta su muerte a los 120 años de edad. En este último periodo de 40 años se puede notar el resultado de esa fe que ejerció, rehusando, ¿verdad?, a su cultura egipcia, aceptando las circunstancias. Llega el momento en que está listo y la zarza que arde y no se consume es el llamamiento de Dios para que empiece la obra definitiva. Interesante, ¿no? La vida de Moisés la podemos dividir fácilmente en 3 periodos de 40 años. El primer periodo de 40 años en Egipto, el segundo periodo de 40 años en el desierto y el tercero de 40 años en el pleno servicio a Dios, guiando al pueblo de Israel. Si bien Moisés había sido llamado antes por Dios, había sido separado antes por Dios, el llamamiento de la zarza es para que empiece la labor efectiva. Dios lo envía a Faraón para decirle en su nombre que deje ir a su pueblo, que de no ser así, plagas azotarían la nación entera
y la última sería la peor de todas, la muerte de los primogénitos. En un acto de fe había que marcar el dintel de la puerta con sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pase de largo. Y dice Hebreos 11, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Indudablemente esa fue una noche de fe. Fue una noche terrible, de muerte, de destrucción, y cada uno tenía que estar dentro de su casa y se oía el clamor alrededor. Y cada uno se sentía protegido en ese lugar. Y por supuesto, había que ejercitar la fe para hacer eso. Y entonces él en ese momento lo que hace es transmitirle la fe a todo el pueblo. Hasta ese momento él hizo descender las plagas y todo lo demás, y el pueblo se maravillaba. Pero ese día todo el pueblo tuvo que poner en ejercicio su fe, porque dijo, ahora maten un cordero cada uno y pinten el dintel, métanse adentro y esperen. Y logra transmitir la fe a todo el pueblo. Todas las familias hicieron un acto de fe en la Pascua. Luego dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es ahí cuando son liberados realmente. La palabra de Moisés, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y se cumplió tal cual. Esa generación no volvió a ver más a los egipcios. Ellos dieron pasos de fe concretos, y aquí se señalan dos cosas. La Pascua como el acto donde la fe se transmite a todo el pueblo. Ahora ejercitan su fe y vieron el poder de Dios. Y cuando pasan el Mar Rojo, reciben la victoria definitiva de la opresión egipcia. Por cierto, que después tuvo que luchar con todas las cosas que tenía el pueblo, porque realmente muchos del pueblo no habían rehusado como había rehusado él. Pero Dios lo ayuda durante todo este tiempo para que pueda llevar a cabo la obra. Moisés pudo llevar a cabo la obra porque Dios produjo en él tres cosas que vienen por medio de la fe. Veamos. La primera es convicción. Convicción de que el ser humano es frágil, es un ser limitado. La convicción de que yo no puedo, pero con Dios sí puedo. Esta convicción es la primera que se produce en la vida que está dentro del plan de Dios. Que no puedo hacer la obra de Dios estando fuera del plan de Dios, no puedo. Entonces tengo que tener esta convicción. Y cuando Moisés mata al egipcio, si bien él entendía el plan, no había entendido la metodología. Cuidado, cuando Dios da una visión, da también una estrategia. Ambas cosas deben andar juntas, y eso lo da la convicción. En segundo lugar, aparece la palabra consagración. ¿Qué es la consagración? Es la absoluta entrega para que Dios cumpla su voluntad. Es cuando todas mis aptitudes y habilidades humanas sucumben ante la voluntad de Dios. Cuando se queman los libros personales que decía, matamos, escondemos y después vemos cómo hacemos la rebelión, pero resulta que ya no queda nada de eso. La única posibilidad es entregarse a Dios con la más absoluta confianza, y esto es lo que ocurre en la experiencia de Moisés. Y la tercera cosa que produce la fe en Moisés es una independencia de los sentimientos a las obras. Cuando tuvo que castigar a su hermana María con lepra, que fue la que lo salvó de las aguas, a él no le tiembla la mano para eso, porque él sabe que ella ha obrado mal, y al obrar mal Dios va a ejercer el castigo. Y cuando su hermano Aarón hace el becerro de oro, Moisés lo reprende duramente y destruye el becerro y ordena las cosas. Y uno dice, pero ¿qué pasa con los sentimientos? ¿Acaso no eran sus hermanos? Bueno, hay un Dios que está por encima de nuestros sentimientos. Y aunque ame a la persona y la tenga al lado, primeramente tengo que ser leal a Dios y poner las cosas en orden. Lamentablemente a veces confundimos lo que es amor con lo que es tolerancia. Pero el cristiano no tiene que confundir estos conceptos. No tiene que confundir el amor con la tolerancia. Puedo amar mucho a mi hermano, pero si hizo un becerro de oro, le llamo la atención y lo pongo en disciplina,
porque lo merece, y le destruyo el becerro, porque mi convicción debe estar por sobre mis sentimientos. Cuando Nadab y Abiú, que eran sus sobrinos, hicieron un problema en el tabernáculo y encendieron un fuego extraño, el fuego los consumió a ellos, y dijo Moisés: que nadie llore, porque es el precio que tuvieron que pagar por haber hecho mal las cosas. Fíjense que estamos hablando de su hermana, de su hermano, de sus sobrinos. Era toda su familia que estaba allí, pero tenía que disciplinar. Él no pensaba, bueno, si es mi pariente, si lo quiero, entonces no lo voy a disciplinar. No, él sabía que lo primero era ordenar las cosas de acuerdo al plan de Dios. Varias veces el pueblo quería decirle qué es lo que debía hacer como líder, pero él vivía en independencia a los hombres. Dios dice que debemos seguir hacia allá. Y el pueblo decía, pero nosotros queremos volver a Egipto. Y se emperraban y decían, vamos para allá. Pero Dios estaba con él. Y Dios estaba con él porque justamente su fe, la fe de Moisés, produjo estas tres cosas que son claves para el servicio cristiano. Primero, convicción. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? Segundo, consagración. Yo me entrego a esto. Y tercero, independencia. Voy a seguir al Señor y pondré los límites que sean necesarios, pero nunca un ser humano va a estar por sobre la ley de Dios. Nunca la presión de un pueblo va a estar por encima de la ley de Dios. En la obra del Señor no hay tal cosa como democracia. No es el pueblo el que debe decidir hacia dónde ir, es Dios. Y Moisés tenía esto muy claro. Y en esto Moisés es un gran ejemplo para seguir. Así como Abraham es el gran ejemplo de cómo se maneja la fe en la vida personal, Moisés es el ejemplo de cómo se maneja la fe en el servicio. Por eso están puestos en este capítulo de Hebreos como dos polos importantes y se dedica tanto espacio a Abraham y tanto espacio a Moisés, porque son dos polos que marcan o redondean el tema de la fe. Pueden haber muchas cosas más, sin duda, que podríamos mencionar sobre Moisés que nos servirían como ejemplo. Pero hemos hablado desde el quiebre inicial hasta su servicio al Señor, sin duda, porque esto constituye un poderoso ejemplo y una poderosa enseñanza para nosotros que pretendemos servir en la obra del Señor.